¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol, donde ya saben que solemos repasar la actualidad de los diferentes municipios. En este caso nos vamos a centrar en la cabecera de la comarca, ¿no? En la propia ciudad de Ferrol, y hoy nos acompaña una vez más el portavoz del grupo de Independientes por Ferrol, Juan Fernández. Buenas tardes, señor Fernández, ¿qué tal? Y bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Me encuentro bien, sí. Bueno, pues hablando de asuntos de actualidad, no sé si es muy pronto para esta pregunta, ¿no? Pero bueno, las elecciones de mayo están ahí, las municipales. Nos gustaría saber si usted tiene intención de presentarse nuevamente o todavía lo está meditando, ¿no? Bueno, yo sí sé lo que tengo en mente hacer. Por lo tanto, en su día determinaré comunicarle a la ciudadanía pues cuál es mi decisión. De eso se trata, siempre lo he hecho así y por lo tanto me repetiré desde el punto de vista de anunciar con anterioridad suficiente pues qué es lo que va a determinar Independientes por Ferrol y personalmente Juan Fernández. Bueno, hablando de ese panorama político, ¿qué le parece ese, digamos, movimiento ciudadano que está dando lugar a diferentes partidos, ¿no? Pues algunos de la cuerda, por decirlo de alguna manera, de Podemos a nivel estatal y otros, pues como por ejemplo Marea Ártabra, es decir, parece que el panorama político va a ser diferente al de hace 4 años, ¿no? En ese sentido, ¿no? Parece que hay como más pluralidad de fuerzas políticas, ¿no? A mí realmente no me preocupa el número ni cuántas haya, sino quién las compone. Eso sí que me preocupa. Para mí es claro que 2 partidos potentes sería lo lógico, en toda España, no estoy hablando de Ferrol, y en municipales más que nada, porque el voto de los demás acercándose a determinados partidos, lo único que hace enmascarar a veces lo propio que decide la localidad. En ese sentido yo espero que se vayan dando pasos y Ferrol, si alguien necesita en España tener políticos conscientes de cómo deben de defender a su terruño, en este caso Ferrol, ya que estamos hablando de él, no puede ser gente mediocre, tiene que ser gente capaz, porque la situación en la que se encuentra Ferrol y su pequeña historia de menos de 400 años, impulsarla de nuevo al nivel en que alcanzó y en lo que lo logró. Ahora nos tendríamos que decir, y muchos seguramente, por qué esto se ha ido al tacho. Yo lo tengo claro. Bueno, y hablando de otros temas, lógicamente en las elecciones, antes de las elecciones, en la campaña electoral se hablará de muchos asuntos, ¿no? De cómo está Ferrol. Le quería preguntar un poco por su percepción casi personal, ¿no? De en qué camino está la ciudad, ¿no? Porque a nivel estatal se habla, el gobierno habla de una salida de la crisis. ¿Cree que Ferrol, digamos, tiene una situación particular o puede engancharse a esa corriente, ¿no? Parece que hay de cierto optimismo en los últimos tiempos, por lo menos por parte del gobierno central, ¿no? De los gobiernos centrales. A ver si nos aclaramos. De los gobiernos centrales que hasta ahora hemos tenido. Ya sabemos dónde está ubicado el gobierno central. Sí. Pero las pertenencias y las composiciones de cada uno de esos gobiernos, o somos idiotas en Ferrol, tenemos que saber quién ha ayudado y quién nos ha engañado no ayudando, potenciando en lo que éramos líder. Ya no de España, desde el punto de vista de construcción naval y otros avatares. Es evidente que es claro, aquí no vale decir generalizar, a Ferrol le va mal, no, a Ferrol no le ha ido mal. A Ferrol lo han liquidado en lo que verdaderamente sabían hacer. Es evidente que en nuestro arsenal pues quedan 5 fragatas, que sin duda yo estoy seguro de que van a apoyar en su día a lo que nos ha obligado la entrada en la OTAN, que es el escudo de Rota para defender el sur de España, dentro de un conglomerado general dentro de lo que es Europa y el resto del mundo libre.
Entonces, de verdad que yo creo que la gran paciencia que ha tenido Ferrol ha desaparecido con la prejubilación. Recuerden ustedes que hace menos de 2 o 3 años se ha hecho una prejubilación de 3.500 trabajadores que se han ido para casa a los 52 años. Y seguro que la mayoría de ellos tienen hijos que se han quedado sin esos puestos de trabajo, que será tremendamente difícil que se vuelvan a ubicar en la ría de Ferrol. Y el que quiera saberlo, que lo sepa, y el que sepa por qué el sindicalismo en Ferrol se ha cerrado ante la prejubilación antes de luchar por la supervivencia. Consecuencia de ello, pues que la economía de la propia ciudad, generada por la ciudad, en momentos tremendamente buenos y en otros que ya no lo son, pues verdaderamente ha hecho que se vayan al tacho un montón de comercios, montones de iniciativas, y otras provincias como la nuestra ha sabido salir del paso, y nosotros no digo que seamos una excepción y que solo sepamos hacer lo que hemos hecho muy bien durante tantísimos años, sino simple y llanamente que el cambio de gobiernos de forma continuada en la administración central, de la cual depende un montón Ferrol, y sobre todo en aquello que es Ministerio de Defensa, que es lo que verdaderamente, para lo que verdaderamente se creó Ferrol en la época de Isabela, y se continuó con todo lo demás. Entonces, todo aquel que quiera engañarse de que hemos sido algunos defensores a ultranza de algo que otros por cobardía han permitido, pues eso es lo que hay que analizar, y lo único que hay que es encontrar los caminos que nos conduzcan a, durante 50 años, volver a colocar a Ferrol en las actividades que ya no sabe hacer. Hasta no le quedan 150 trabajadores que están en vigilancia y en limpieza. Y dentro de lo que era la antigua Bazán, pues hay 1.500 trabajadores. Y gracias a Dios que se ha hecho aquí, pues, una base sustancial de transporte de gas licuado y un largo etcétera, que como consecuencia, y tratándose aún de operarios de reparaciones que saben un montón, pues apuestan por reparar aquí. Si no, estaríamos en carayas y calcetas, por cierto, trajes que no se llamen nadie la atención, del folclore gallego, pero es así. Ferrol se ha convertido, con menos de 400 años de edad, en una ciudad que ha perdido el norte, porque el resto del tiempo el norte se lo llevaban desde Madrid, fundamentalmente en la época de los 3 ministerios, o ahora del Ministerio de Defensa. Y hablando de defensa, me encantaría que Defensa se vaya dando cuenta, gobierne quien gobierne, que a Ferrol hay que devolverle el rosario de su madre. Es decir, o quieren las cosas para algo, aduanas, Hacienda, los ministerios, aquellos 3 y ahora uno único, que nos lo devuelvan. O que lo cuiden adecuadamente, o que instalen en ello lo que quieran. Pero no podemos estar dejando dechados por todas partes de cosas que cada vez se deterioran más, y somos incapaces desde un ayuntamiento con 70.300 ciudadanos a finales del 31 de diciembre del 2013, levantar el vuelo cuando somos incapaces de salir de nuestro vuelo rasante, y cada vez más difícil lo tenemos. Hablaba antes, señor Fernández, del naval. Le quería preguntar por ese sector, porque bueno, hay varias circunstancias que ahora se dan, ¿no? Está en marcha ese flotel, se ha confirmado ese BAM, el buque de acción marítima, y en FENE pues ya ha pasado ese veto. ¿El panorama parece estar más despejado? Ese veto no lo tuvo nunca. Ese veto lo colocó el Partido Socialista Obrero Español cuando gobernaba, castigando a Ferrol a favor, evidentemente, de Puerto Real. A ver si nos dejamos de coñas. Bueno, eso se ha consentido desde Ferrol, gobernando un partido. Ahí he participado en mi época de consellero, pues como había, con 2 ministros que estaban interesadísimos en estos temas, para poder defenderlos, y es evidente que lo que han hecho es una injusticia total a favor de 2 naciones que no habían construido jamás, Dinamarca y Holanda. Absorbieron gran parte de la actividad de los astilleros públicos o privados que España tenía. Sinceramente, eso ha sido una guarrada.
Bueno, pero quiero decir, con esas circunstancias, ¿cree que el sector naval puede recuperar, digamos, parte del empuje que tenía anteriormente? Vamos a ver, si lo que queremos es hablar de Ferrol, como líder en lo que verdaderamente ha sabido hacer siempre, hablemos en serio. Lo que no se puede es, sin tener demanda suficiente, ni siquiera para un tercio de las capacidades de Ferrol, si quiere repartir, espalear por toda España. No, hombre, no. A Ferrol ya la joroba usted bastante, como para que ahora venga, y yo no estoy hablando ahora de promesas de políticos, estoy hablando de personajes de la administración central que tienen capacidad verdadera para entregar a quien tiene que hacer reparación y construcción de verdad, ¿a quién se lo tiene que entregar? Porque especialidades, excepto submarinos en Cartagena, no las hay en ningún sitio de España que no sea Ferrol. Y eso es así. Curiosamente es así. Por mucho que le quieran dar vueltas y por mucho que los medios informativos colmen en la otra dirección. Ferrol, ¿qué pasa? ¿Que tiene que desaparecer? Porque desaparezca, piensan ellos. Lo que pasa es que hay que disimular, porque normalmente el que en cosas importantes no toma determinaciones buenas para esa área geográfica, a la larga las paga. Y si alguien son culpables de por comodidad marcharse, no porque les faltase capacidad de saber que la empresa pública les iba a pagar hasta llegar a los 65 años, si lo que querían era marcharse, que se vayan y que sepamos por qué se van. Que sepamos que se van aquellos que defendían tanto los puestos de trabajo que seríamos capaces de lograr. Pues mira, cuesta abajo es la rodada hasta en población. Nos acaban de cerrar el año 2013, a 31 de diciembre del 2013, un número de habitantes de 70.300, cuando en el año 82 Ferrol tenía 92.000 habitantes. Tenemos un 55% de los huecos de la Magdalena, contando bajos, cerrados. Comercios, 100 y pico han desaparecido. Compadres nuestros, vamos a resolver esto. Hombre, también hace falta. Pero es evidente que desde un ayuntamiento, incluso desde una diputación que ahora mismo está empujando y lo que puede, la propia Xunta de Galicia, a Ferrol lo único que han hecho es desnudarla de forma constante alrededor, premiando incluso a ayuntamientos cercanos que verdaderamente no merecían ese premio. Si el núcleo central se está desbaratando, no puedes apoyarte en ese núcleo central para transmitir nada. Hablaba ahora del sector del comercio. Señor Fernández, ahora mismo, por cierto, hay una campaña recientemente anunciada por el gobierno local para el comercio y la hostelería. Sí. ¿Confían que este sector también se recupere un poco, que digamos, el consumo vuelva a incentivarse un poco más? El consumo en el comercio depende del número de ciudadanos que nos visiten, sin ser de aquí, o de la capacidad económica de los que ya están aquí. Si esa capacidad ha bajado en 22.000, en menos de 25 años, oiga, pero ¿quién es el cliente que va a venir? Los que vienen en los barcos a visitarnos en unas horas y se van, que es bueno lo que hacen porque gastan, con ellos solos no vamos a poder hacer nada. La cualificación económica de la gente parada, más la gente que se ha prejubilado, son los clientes que nos quedan. Es que no nos damos cuenta de que lo que yo estoy diciendo es el ABC. No es ser político, es ser simple y llanamente un individuo que al ir por la calle tiene necesidad de gafas por vista cansada, pero está viendo lo que sucede. La cantidad de comercios que de un día para otro desaparecen. Es increíble, el 55% de los bajos de la zona de la Magdalena están inutilizados. Es que es mucho, Estoy hablando entre calle de la Iglesia y calle del Sol, calle Lugo y calle San Diego. Esa es la zona de la Magdalena, la diseñada por Jorge Juan y la ejecutada después por otros insignes arquitectos y urbanistas. Esa es la realidad. Los otros no pueden, yo no puedo venir hoy aquí a decir nada más que la verdad de lo que yo veo, al objeto de si otros coinciden. Pero no para quejarnos, layarnos, no, para saber si merecemos esto. Y si no es así, que analicemos qué nos llevó a esta situación. Pues casi un elevadísimo porcentaje ha sido quienes han liderado y acumulado decisiones desde un lugar muy serio como es los sindicatos. En un lugar y en una población tan industrializada
como era el área de Ferrol. Estoy hablando de Ferrol. Estoy hablando de Ferrol. Puesto que, desde que don José María González Llanos tuvo que abandonar aquel astillero que lo que hacía era arruinar indirectamente al Banco Pastor, ya hace muchos años verdaderamente se convirtió en un astillero público para perder dinero, con buques hechos con gran tecnología y que llamaban la atención de todo el mundo. Recuerden ustedes el Arteaga. Esas cosas son las que hay que saber que puede hacer Ferrol, pero no manos de empresa pública. No quiero empresa pública. Quiero empresarios que tengan capacidad tecnológica y capacidad económica para construir en nuestros astilleros verdaderamente lo que tiene mercado. No quiero dinero público ahí. Esa es la desgracia mayor, porque terminan siendo funcionarios públicos los representantes de los trabajadores. Y ahí es donde viene la paridad y la hermandad entre quién gobierna Madrid y cuándo coinciden los sindicatos, evidentemente, con quién gobierna Madrid. Bueno, hablando del aspecto público, señor Fernández... No sé si me he salido de... No. Pero es que necesitaba dar mi opinión sobre este tema porque yo he convivido en Bazán y en Astano, mucho más en Bazán, evidentemente, y en la propia Marina, como consumidores que éramos. Yo soy militar, fui militar, estoy jubiladísimo por la edad que tengo, pero es evidente que lo que estoy diciendo es verdad, salvo que la gente siga queriendo que no se diga la verdad sobre Ferrol. No, quería preguntarle, hablando del carácter público, ¿qué le parece que recientemente Fimo haya pasado pues a manos públicas, a manos municipales? Ha pasado a manos de quien verdaderamente es el dueño. Y ahí solo hubo un momento, y yo soy marino de guerra, donde verdaderamente es clamoroso que estuviésemos discutiendo si, por así decir, el lugar donde verdaderamente era un stand precioso que tenía la Marina con aquel pequeño laguito alrededor del edificio, dentro de Punta Arnela, pues tuviésemos dificultades durante tantísimo tiempo para que nos lo trasladasen a nosotros, puesto que yo sabía perfectamente que la actividad allí iba a morrer. Bueno, menos mal que hemos sido capaces, en una decisión tomada por nuestro alcalde, y tomada pero con muchísima cautela por parte de quien gobierna la ciudad, para llegar a acuerdos con personas que se iban a presentar a la subasta y con el propio banco al que se le debía, no al ayuntamiento. Quien verdaderamente gestionaba esto con un 55%, es decir, con un sí a todas las decisiones que quisieron tomar a lo largo de todos los años, era la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, que estaba en su nombramiento politizada. Recordémoslo, y que ha habido un año no, 4 años, durante el mandato de un determinado gobierno, la Xunta de Galicia, que fue desasistida por la propia Consellería, porque antes había habido otro consellero que montó la totalidad de los edificios y otras cosas que están dentro de ese recinto, sabiendo que el propietario era la Cámara de Comercio. ¿De qué era propietario? De lo que se le entregó desde el ayuntamiento, consintiendo una relación 55-45, donde el ayuntamiento ponía dinero o conseguía, o las dos cosas a la vez, que verdaderamente se dispusiese de dinero desde Santiago y desde el propio concello, él lo sabía los ver. Y cuando digo a ellos, los representantes de la Cámara, que eran todas las especialidades del comercio de Ferrol y de su comarca. Menos mal que lo hemos paralizado y hoy esto está en manos del ayuntamiento, para hacer lo que el ayuntamiento decida, gobernado por quien sea, pero nunca participando entidades financieras del exterior, que lo que querían era hacer negocio. Y bendito que ha habido algunas personas que se han presentado a querer comprar. Es bien verdad que ese recinto era imposible, salvo que lo que hacemos en el ayuntamiento, de que consintiésemos el poder hacer ahí en ese recinto una adjudicación de terreno y a continuación modificásemos la ordenanza y permitiésemos hacer allí viviendas. Que ese era un camino más claro que el agua y el que me preocupaba a mí, que se podía dar en estos últimos meses. Hay que dar las gracias a la decisión tomada por el gobierno, pero también
supongo que les habrá dolido, pero lo han consentido, a banca, en su nueva misión como banco, cuando antes sabíamos que era de la Caja de Ahorros, que era quien nos hostigaba de forma continuada. Pero no a la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio no tenía economía suficiente para sostener todo esto. Pero había algún presidente de Cámara, exalcalde de un buen ayuntamiento, segundo número de habitantes en la comarca, que sacaba pecho. Dejó una alcaldía y se vino a dirigir la Cámara de Comercio y luego se marchó de la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Pues porque él sabía que con los ingresos que se tenía no se podía mantener absolutamente nada. Bueno, hablando de la Cámara, señor Fernández, complicado el futuro de la Cámara de Comercio en este momento, ¿no? Desaparecerá. Pero vamos a ver, tenemos 86 cámaras, 85, porque ya está liquidada una de ellas, que es la de Villagarcía. Yo creo que en España no habrá, finalizada la reconversión en este sentido, no habrá más allá de 25 por ahí. Vamos a ver. Galicia tenía 9, Villagarcía desapareció como consecuencia de lo que ha sucedido en Villagarcía como Cámara. Y el resto, pues fíjense, Orense siempre tuvo una, Lugo siempre tuvo una, Coruña siempre tuvo, Ferrol, Coruña, Santiago, 3. Pontevedra, 7. Villagarcía, Tui. Yo no digo que no lo mereciesen, pero no sé para qué. Es evidente que hablar de, hombre, para mí la mejor cámara, además de Lugo y Orense, que han sabido bregar por el comercio fundamentalmente de esas dos provincias, yo apostaría y mucho por lo bien que lo ha hecho Santiago a lo largo de tantísimos años. Coruña, yo he estado, cuando era consejero, he estado viendo lo que hacían y desde luego a mí me parecía que estaba con un grupo de gente tremendamente profesional, independientemente de lo que fuesen dueños de muchísimas de las empresas que estaban asociadas a la Cámara. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos Santiago y una en cada provincia es más que suficiente. Y el resto de España, pues más o menos igual. No estamos aquí tirando cohetes absolutamente para nada, pero es que hay 86. Recuerden cuántas provincias tiene España. Bueno, y ya para finalizar, señor Fernández, le quería preguntar por un proyecto, digamos, global e importante para uno de los barrios de Ferrol, como es Ferrol Bello, ese plan de rehabilitación y protección. ¿Considera que será una solución, digamos, buena a medio y largo plazo para este barrio? Es que tiene que serlo a largo plazo. Lo que ahí se pretende hacer, y que está en fase de anteproyecto para trasladar a proyecto, con la verdaderamente aportación de la propia Xunta de Galicia, hombre, significa una inversión bestial. Yo solo le veo cojear en una cosa que puede desaparecer, y ojalá sea así, el poco número de habitantes que tiene Ferrol. Estoy hablando de 70.300, a 31 de diciembre del año 2013, es decir, hace un año y un mes, que siempre, al acabar el año correspondiente a 2014, lo que te cierran es habitantes del 2013, ¿no? A 31 de diciembre siempre comunicado en BOE. Entonces, incluso cuando es festivo. Entonces, ¿qué puede suceder ahí? Que o se hace bien, y no estoy hablando de armar algo que no sea lógico. La bestialidad para mí fue cuando vi que nacía aquel edificio, el frontal a la mar, en un lugar donde Ferrol nació. Esa es la zona de la ribera del propio Canido y la falda de llegar a Cruceiras. Entonces, sí, verdaderamente se hace un urbanismo desde origen, consensuado por todos, y no lo modifica después nadie que no sea para hacer una corrección en positivo, sinceramente puede ser una cucada, pero yo no veo ese barrio ni terminado ni ocupado antes de un periodo de tiempo entre 25 y 50 años. Claro que es una bonita falda, al lugar donde empezó Ferrol, que se dé cuenta todo el mundo que cuando se hizo el cuartel de instrucción, y con la defensa que había del cinturón de agua alrededor, pues
allí se derrumbó porque no tenía cimentación San Julián. Luego lo construyeron donde verdaderamente tampoco había cimentación, pero ahí está, entre el Teatro Jofre. Allí está la propia iglesia aguantando de San Julián como puede, y sinceramente yo creo que tiene mucho futuro, le dará un empaque distinto a la ciudad. Tenemos que cuidar y mucho más, y eso cuesta bastante menos, las entradas y salidas a través de un montón de autopistas. Ferrol es periférico en España, el lugar periférico de España que más salidas y entradas tiene por autopista en España. ¿Pero por qué? Pues porque cada uno fue pidiendo y a la hora de la verdad hemos llenado un saco. Bueno, yo pido que se corten las silvas, los toxos, todo lo que hay alrededor, porque le da una vista tremendamente distinta. Nos falta un tren que lo tendremos y pronto, hacia aquello que se me ocurrió en su día, bueno, a mí y a otros, y yo lo encabecé, que es el puerto exterior. Fue una pena no llegar a tiempo y se hizo de forma rápida después en 2 años, porque Tojeiro sabía lo que quería de su negocio y era imprescindible. Hoy está soportando la reparación naval en la ría de Ferrol, el haber verdaderamente tomado la decisión de hacer una planta de gas mejor en el exterior. Lo hubiésemos hecho mejor en el exterior. Yo ya no era consejero, llevaba 2 años ya fuera de la Xunta y se terminó haciendo en un lugar que, bueno, y puede ser optar a ser una central, porque ya lo es, tremenda, de comunicaciones, y que puede ser uno de los ejes fuertes de los que tiene que sostenerse Ferrol, teniendo muy en cuenta la seguridad. Por lo tanto, volviendo y retomando nuestro Ferrol Bello, pues posiblemente un 50% de la superficie de lo que allí hay está abandonada como consecuencia de que es tercermundista la forma de vivir, las humedades y un montón de... Puestos en manos de arquitectos y urbanistas, pueden hacer una virguería desde la Plaza Bella hasta lo que tú quieras, hasta los aledaños de lo que se está haciendo con San Francisco en la parte de abajo, que si es una remodelación adecuada, y a mí me gusta el anteproyecto que he visto, pues también tengo que decir que es más fácil hacer Ferrol Bello, recomponerlo y remodelarlo, porque es un atractivo precioso y es un lugar donde verdaderamente, no construyendo, sino pues vendiendo, antiguamente a La Graña y a otros lugares donde sí se construían barcos en astilleros privados, y bueno, yo creo que eso sería un señuelo para que Ferrol desde la mar no se le comparase con Mugardos, que es una preciosidad. Mugardos se supo quedar en su sitio. Veremos en qué va desarrollándose, de qué manera va desarrollándose ese plan de Ferrol Bello, y ya agradecemos al portavoz de Independientes por Ferrol, Juan Fernández, que haya estado aquí esta tarde una vez más para repasar la actualidad del municipio y también de la comarca, ¿no? Muchas gracias, señor Fernández. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer, y ustedes también ya saben que están invitados a seguirnos todos los días y lo pueden hacer. Este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta, en YouTube. Nos pueden seguir por el Facebook y también en Internet. Estamos en directo en la web tvferrol.es. Gracias por estar ahí y buenas tardes.